ahora voy a pasar a presentar a mi amigo, que mi amigo se llama Guillermo. Estaba hablando con mi esposo hoy, decía, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, mi esposo tiene mucho más tiempo que yo conociéndolo, pero yo lo conozco de hace 26 años. Y siempre hablamos de que yo estoy en parte aquí en este país y estoy con mi esposo, gracias a una mentira piadosa que él dijo para que yo me juntara con mi esposo hace muchos años. Y le agradezco. Lo hago público, Guillermo, gracias. Una persona hermosa, eh, valiente, y bueno, tiene una historia de vida que él se accedió a compartirla, eh, y creo que es valiente en hacerlo, y de verdad quiero darle la bienvenida. Voy a buscarlo por aquí para quitarle el micrófono. Ok, vamos a quitarle el micrófono. Ujú. No te puedo quitar el micrófono, Guillermo. ¿Qué? Ya voy. Déjame ver. ¿Cómo hacemos aquí? No, no le puedo quitar. ¿Tú puedes, Guillermo, quitar el mute, Sí, tal vez él tiene el mute. tu micrófono? Ajá, creo que sí. Aló, Ajá, te oigo. ¿qué tal? Ya voy. Dame un segundito para pausar esto que tengo aquí. Ya va, me disculpo, dame un segundito. Déjame quitar esto de aquí. Ok, ok. ¿Nos vemos todos? Sí, perfecto. Adelante, Guillermo. Es un ¿Qué tal? placer oírte. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo me oyes? Perfecto, yo te oigo muy bien. Creo que las demás personas también te están oyendo muy bien. Ujú. Qué bueno, gracias a Dios. Aquí estoy. Eh, bueno, nada, Bienvenido. escuché todo el conversatorio tuyo en esta noche y bueno, le doy gracias por invitarme a hablar un poco y que bueno, que otras personas también tengan noción de lo que le pasa a uno y bueno, tomar, no sé, algún ejemplo o alguna ayuda de lo que pueda pasar, pues, o de lo que a mí me pasó. Entonces, en resumen, algo corto para no extender mucho en detalle. Eh, Hace 5 años, en el 2021, yo perdí por consecuencia del COVID de una manera en 40 días, pues eso fue prácticamente en 40 días. Fue primero mi padre de 94 años, entonces a los 20 y pico de días se muere mi madre, también con 87 años de edad, causa del COVID. Y a los 4 días después que fallece mi madre, fallece mi hija de 19 años de edad, consecuencia también del COVID. Ariana, mi hija, tenía sus 19 años, tenía sus estudios, estaba cursando ya tercer año de arquitectura en la Universidad Central de aquí en Venezuela. Y bueno, eso nos afectó muchísimo el núcleo familiar, que vivíamos todos juntos. Yo vivía o sea, mis padres vivían con nosotros. El hijo, mi hijo mayor ya se había ido para España, Guillermo Antonio. Y bueno, fue
una cuestión de 3 muertes en cuestiones de 40 días. Eso, mi profesión, pues me afectó muchísimo. Yo dejé de trabajar en esos meses. Yo tuve 6 meses con una licencia por la parte psicológica de que me había afectado esa situación. A mi esposa también. Mi esposa, pues, imagínate, ella era su única hija y para ella era su todo, era todo. O sea, Ariana era todo para ella. Y bueno, eh, logramos un poco a poco como que ir solventando sobre la marcha, eh, dentro de una depresión, fuimos a psicólogos. Después de 6 meses yo comienzo nuevamente a trabajar en la parte de la aviación, pues que es muy complicado estos temas y siempre hay un psicólogo que tiene que avalar después de que te haya pasado esa situación fuerte. Y bueno, entré nuevamente pues en la vida cotidiana de, de trabajar, de volar en la parte de la aviación. Pero mi esposa, ella se quedó en casa, ella hacía trabajos en casa y nunca supo o nunca superó esa parte de ese duelo, esa depresión continua. Ella vivía pues en esa presión continua y siempre recordando y la palabra de apego que vi ahorita. eh, Ella nunca se desprendió de las cosas materiales de nuestra hija. Ella mantuvo hasta hace 1 año y medio atrás, mantuvo el cuarto de mi hija intacto, intacto. Yo no podía entrar a ese cuarto, o sea, se lo puedo decir de esa manera, o sea, yo no podía entrar a ese cuarto porque me venían pues, todos los recuerdos, todas las cuestiones. Pues fue algo muy traumático que nosotros vivimos, de la muerte de mi hija cuando la sacamos de un hospital para llevarla a otro hospital, a terapia intensiva. Yo me fui en la ambulancia. Y bueno, y eso a mí me marcó muchísimo verla ahí, verla entrar en terapia intensiva y no verla más, porque después ella fallece a los 3 días estando en terapia intensiva. Y bueno, lamentablemente eh, no la pude ver más. Tratamos de sobrevivir, pero nunca llevamos de la mejor manera de cómo sobrevivir esas muertes. Y mi esposa y yo tratamos de a veces de conversarlo, a veces no. Yo admito mucho que no pude llevar bien esa situación con mi esposa. Eh, no la supe manejar, no le di a ella las suficientes herramientas para poder sobrellevar todo eso. Y bueno, hace 9 meses atrás, bueno, mi esposa seguía con sus depresiones muy fuertes y bueno, no superó y también se fue de este mundo. No aguantó, ella quería estar con su hija. Yo nunca me di cuenta de eso y no la pude ayudar. Yo en mi trabajo salía y mi mente pues estaba en otro lado. Entonces, pero mi esposa estaba en casa, apegada a todas las cosas de la hija. Y o sea, nunca lo vi cómo ayudarla. No me di cuenta. Y bueno, ya
eh, se fue de este mundo también y me dejó solo. Mi familia prácticamente desapareció. Y yo ando en este mundo ahora, bueno, tratando de seguir sobreviviendo, ¿sí? Con fe de que todos los días va a amanecer, de que todos los días va a salir el sol, con fe de que hay un Dios que me da fuerza, así de que yo sé de que mañana va a salir el sol. Esa es la fe que yo tengo de que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mi vida. Y he tenido gente que me ha apoyado, ha ido a mi casa a tocarme la puerta, a decirme, sal del sofá, vamos a hacer ejercicio, vamos a caminar, vamos a despejar la mente. Y, y realmente me ayudó, me ayudó en salir de esa fase eh, crítica de encerrado en una casa, de no querer saber más nada de nadie y hasta los mismos vecinos eran, para mí, son como familia, porque ellos estaban ahí en todo momento y lograron pues sacarme de la casa donde yo estaba encerrado prácticamente. Y después de 9 meses del fallecimiento de mi esposa, bueno, retomé mi trabajo hace nuevamente, tuve una licencia también por este hecho y retomé mi trabajo ahorita en enero. Apenas tengo 4 meses que inicié mi trabajo nuevamente. Y aquí estoy, todos los días salgo a trabajar, todos los días salgo a hacer ejercicio, todos los días salgo con una nueva iniciativa de vida. Entonces, me cambié, me mudé de donde vivía con mi esposa y mis hijos. Estoy en otro lado donde ahora eh, creo que cerré un ciclo, no sé si realmente lo cerré o simplemente estoy iniciando otra etapa de mi vida, tratando de que esas cosas de apego que tenía antes, irlas soltando para que mi vida vaya fluyendo nuevamente, sin dejar en mi corazón a esas dos personas que fueron parte de mi vida. Esas están aquí, en mi corazón, y sigo día a día tratando de que mi trabajo, de que el día sea lo mejor posible, porque todavía estoy en este plano, todavía estoy en este mundo físico, material, y que vivirlo, tengo que vivirlo. Y es algo que, bueno, ha sido difícil para mí y María Elisa pues me ha dado este pequeño espacio para soltar estas cosas que a veces hasta un psicólogo no se lo puedo decir. O si se lo digo, de repente me cohíbo de decírselo, pues, muchas cosas. Porque no es lo mismo hablar con alguien de que tiene una amistad de muchos años, sabe quién eres tú, a una persona, un psicólogo que te está conociendo en ese momento, pues. Y le doy muchas gracias a Mari por este apoyo de, de dar a conocer estas cosas y bueno, y le doy gracias también a Dios que todos los días sale el sol, todos los días salgo a trabajar y todos los días me siento con ganas de seguir adelante con esto. Ahí estoy, Mari. Gracias, amor. Wow, Guillermo.
asombroso, de verdad. Eh, yo puedo decirte que ya no sepa eh, lo que te dije al principio, te queremos mucho, te amamos mucho. Y lo que puedo agregar a esto es que has dado una cátedra de valentía Sí, y de no tanta valentía porque somos vulnerables. La vida algunas veces nos hace estas cosas que están como lo dije al principio, ¿no? Como marcadas de comienzo al fin. Y la valentía que tienes de eso, estás un día a la vez, mañana va a salir el sol, voy a hacer lo que tenga que hacer este día. Eso demarca lo valiente que tú eres y lo valiente que tenemos que ser todos los seres humanos. Algunas veces perdemos mucho tiempo en cosas que no son tan valiosas, pero una compañía, como dices tú, una cercanía, un vecino, un amigo, eh, alguien que nos tienda la mano, es un recurso también valioso. Y lo hiciste mención, hubo mucha gente que te ayudó. Algunas veces tenemos que dejar esa puerta abierta también para que nos ayuden, sí, porque solo no podemos. Y bueno, no sé si alguien quiere tal vez hacer una pregunta o algo, preguntar algo específico a Guillermo, tal vez eh, aquí te mandan bendiciones, que tienes un gran propósito. Entonces, no sé si alguien quiere, tal vez, esto es algo trascendental, perder una persona físicamente y como la secuencia que has llevado tú, wow, eso nos impactó mucho. Pero te veo eso, ¿sabes, Guillermo? Creo que esa capacidad que tienes de hablarlo te va a ir sanando. Y aquí tienes siempre una puerta abierta conmigo para compartir, porque nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, como decimos los venezolanos, muchas veces. sí, señor, sí, señor. Y estamos pendientes de cuándo va a ser el juicio Maduro, chicos. De, ¿sabes? El petróleo Sí, subió sí, de y, cosas, y cosas, ¿verdad? Tan vanas teniendo tantos recursos valiosos al lado de nosotros. Y entonces, por eso te digo que eres un ejemplo de vida. Sé que apenas empieza tu propósito. sí. eh, Todavía falta sí, sí, mucho, señor. mucho camino por recorrer, porque Amén, así me es. doy cuenta que todavía me falta mucho camino por recorrer. Apenas estoy empezando a salir de muchas cosas del proceso del duelo y eh, voy poco a poco, como Sí, tú dices, un día a la vez. sí. Es lo Sí. más, es lo más correcto en estas situaciones. Y esto que estás haciendo le da honra a tus seres queridos, donde el plano que Dios la tenga, le da honra a ella, porque seguir viviendo es algo hermoso de ellas, Sí, tenerlas aquí y cuando parten nuestros seres queridos, cercanos, yo también perdí seres como mi papá, mi hermano, y viven, siguen aquí. Y de hacer esto, hablarlo, comentarlo, no sé si está conectado también mi sobrino que perdió a mi cuñado también hace poco, hace 2 meses apenas. Cuando se nos va un ser querido, wow. No hay que poner, yo lo que quiero también dejar el mensaje es que no se trata de ponerle mute al sentimiento. No es olvidar el sentimiento del duelo en ese sentido cuando físico. Hay que, exactamente, en el judaísmo lo llaman Shiva, que es el periodo de duelo, y se vive intensamente. Intensamente, esa gente come en el piso, en un banquito, lo viven porque hay que vivirlo. ¿Por qué? Porque si no, esa vivencia no nos ayuda a superarlo, ¿sabes? Y
Dice tal vez que no viste lo de tu esposa, pero tal vez sentiste que tú arrancando ella se iba a pegar contigo, pienso yo, a seguir adelante, a trabajar, a avanzar. No lo viste como negativo tal vez en el momento, pudo haber sido, pero ya estás tú aquí y sigues dándole honra a ella, siendo valiente, siendo bueno, y sé que con tu testimonio estás salvando muchas almas también, y eso es importante. Y bueno, ¿qué te puedo Y decir, esto, Dani? y esto genera Ujú, un cambio que siento la necesidad de cambiar, de las cosas que estoy pensando, de lo que pude haber hecho mal. eh, Tengo que ahora seguir un camino de, de donde ya veo mis cambios para no cometer errores que ya han pasado. claro, claro, tu testimonio puede salvar muchas vidas, claro que sí, muchas almas, mucha gente que está, claro que sí, Guillermo, claro que sí, vuelvo y te digo, este es mi primer conferencia, quiero seguir extendiendo, quiero seguir aprendiendo, eh, quiero, aquí te ponen un mensaje, déjame leer los mensajes por aquí. Eh, He estado atento a mi sobrino que estaba oyéndote también. Mi hijo Cristian te manda que gracias por seguirlo intentando cada día y motivar a todo el que haya perdido a alguien. Claro que sí. Aquí vamos a seguir, Guillermito, de verdad, tienes las puertas abiertas cada vez que yo, pues, mi interés es esto mismo, que sean historias reales y que impacten a la gente de manera real, ¿verdad? Eh, y que la gente agarre su enseñanza y se la ponga hoy, que se vaya hoy con esa certeza de que podemos lograr muchas cosas. Eh, También, bueno, como te digo, esto es un proyecto que estoy empezando. Aspiro a ir a Venezuela, dar conferencias de cosas reales, de evidencias de que la inteligencia artificial, ¿sabes? Lo que estaba hablando, que ahorita todo lo montan y tal, Sí, ¿no? Que sea que sea ahorita virtual, pero quiero eso porque ahorita todo el mundo vende esto virtualmente, ahorita porque estoy empezando, pero la idea es que la gente este ejercicio de abrazo, ¿sabes? De compartir, de hermandad, de lo que es realmente ser hermanos en la tierra, unidos, sí, todos venimos para algo, se expanda un poco más, pues, que haya esa sincronía con la gente. Y bueno, agradecido con sí. cada uno de ustedes. Guillermo, te amo Gracias, muchísimo. A todos los que vinieron hoy, les agradezco muchísimo el tiempo, que hayamos podido recibir toda esta bendición tan grande de compartir, y espero en Dios sobre todas las cosas, por Él estoy aquí. Como dices tú, que cada día que salga el sol tengamos una oportunidad nueva, cada uno de gracias, nosotros. Mari. Gracias por compartir conmigo. Un beso grande, un beso grande. Gracias. Si alguien quiere decir algo más por aquí, algún mensajito antes de cerrar. Les voy a compartir un momentito en el chat mi Instagram y mi YouTube, porque lo van a compartir por allí. Eh, Ahí voy a estar subiendo información próximamente, voy a trabajar en eso, en tips, en videos, en libros, compartiéndole podcasts importantes que les puede ayudar, que les puede aportar. Ahí están compartiendo el Instagram para que me sigan por allí. Eh, y bueno, gracias por haber estado aquí, por darse este tiempo. Los animo a que hagan el ejercicio de respiración, meditación. La oración es una cosa y meditar es otra también. Ahí está mi Instagram y mi YouTube. Y déjeme decirle, no grabé la conferencia, la quería grabar para compartirla, pero bueno, vendrán otras. De verdad me parece que fue un momento muy íntimo y bueno, sabía que Guillermo nos iba a dar un gran mensaje, un gran mensaje. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos. Buenas noches, un abrazo enorme y gracias, gracias, gracias por haber estado aquí. Buenas noches a todos. Gracias, hermana Mari. Un beso. Bye.